Hola, contestamos el libro de proyectos escolares segundo grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que tenemos contestados los libros de primaria. Iniciamos con tu libro y tenemos la página número 10 que inicia Había una vez una obra de teatro. En esta aventura de aprendizaje identificarás los elementos que conforman un cuento y una obra de teatro. Además, escribirás o elegirás un cuento para realizar una obra de teatro que compartirás con la comunidad escolar, de manera individual y con la guía de tu maestra o maestro. Contesta las preguntas, considera tus conocimientos previos. Así es que ponte a pensar y responde la primera pregunta. ¿Qué es el cuento? De acuerdo a lo que yo considero, un cuento es ese relato corto con pocos personajes y con una única trama que puede estar basada en hechos reales o bien puede estar basado un cuento en hechos ficticios o inventados. Ejemplo, el cuento de Caperucita Roja. ¿Qué es una obra de teatro? Una obra de teatro es la representación escénica de historias o relatos normalmente estructurados con diálogos. Son estos obras de teatro que traen los diálogos representadas en un escenario. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar dependiendo de lo que tú sabes, de lo que es un cuento o de lo que es una obra de teatro. Número 2. Ahora busca en el diccionario las palabras y anota las definiciones en tu cuaderno. Así es que pide ayuda a tus mayores para que te ayuden a encontrar la definición de cuento y la definición de obra de teatro. Cuento, yo encontré en el diccionario, es la narración breve oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clima y desenlace final de un final rápido. Recuerda que el clímax es ese problema, ese conflicto que surge. Obra de teatro es una obra literaria destinada a ser representada por unos actores ante un público y en un escenario. Identificamos el cuento. Número 1. En plenaria, es decir, ahí en tu salón o bien con tu familia, compartan sus conocimientos sobre el cuento. Contesten las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Y investigando encontré en el libro partes de un cuento. Tenemos que está formado por el inicio, que es el comienzo de la historia donde se presenta a los personajes y el escenario. Ejemplo, si tenemos a Caperucita Roja, es donde se empieza a presentar quién es Caperucita Roja, dónde vive, etc. También está formado por nudo o clímax. Este es el momento en el que los personajes se enfrentan situaciones adversas o conflictos. Y por último tenemos el desenlace, que es el momento en el que se restablece el equilibrio de toda la situación y los personajes resuelven su conflicto, es decir, se da la solución. Este sería el desenlace. ¿Qué cuentos conocen? Los cuentos que yo conozco son el de Caperucita Roja, el del Principito Feliz, la Cenicienta, los tres cerditos y el lobo feroz. Así es que aquí tú escribe los cuentos que tú conoces y después acá contesta cuáles son sus cuentos preferidos. Por ejemplo, a mí me encanta el cuento de la Cenicienta, los tres cerditos. Son mis cuentos que más me gustan. Escribe tus respuestas. Número 2. De forma individual, considerando lo comentado allá en plenaria o en tu salón o con tu familia, en comunidad vas a completar el texto con las siguientes palabras. ¿Cuáles palabras son? Personaje, lugar y narración. El cuento es una narración. Esta palabra va aquí. Breve, con hechos imaginarios protagonizados por los personajes que viven su historia en un determinado lugar.
Pasemos al punto número 3. Une con líneas de colores los elementos del cuento con su definición. Personaje, el que le corresponde es personas, animales u objetos que realizan las acciones contadas en la historia. Estos son los personajes, son esas personas, animales, objetos que realizan las acciones en la historia. Inicio. Inicio corresponde parte del cuento donde se presentan los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia. Pasemos a desarrollo. Desarrollo le corresponde parte del cuento donde se presenta la trama, es decir, el desarrollo del problema o el conflicto de la historia. Y el cierre le corresponde a parte del cuento donde se resuelve el problema y se da a conocer lo que sucedió con los personajes. 4. En plenaria, elijan un cuento de la biblioteca de aula. Y si te lo dejan de tarea ahí con tu familia, elige un cuento. Por ejemplo, yo elegí el cuento de Caperucita Roja, pero recuerda que tú puedes elegir el que tú quieras. En el inciso A dice: soliciten a su maestra o maestro que lo lean en voz alta. Así es que el maestro va a contar el cuento que hayan elegido o bien con tu familia lean el cuento. En este caso es el cuento de Caperucita Roja, donde esta niña está en el bosque y es engañada por el lobo feroz que luego se la quiere comer y que previamente ya se comió a la abuelita y que es salvada por el cazador. Después de que ustedes hayan leído su cuento, van a responder esto. Recuerda que yo estoy dando el ejemplo de Caperucita Roja. Después de la lectura, completen la información que se solicita en la siguiente tabla. En mi caso, yo me estoy basando en este cuento. El título, porque aquí dice partes del cuento, cuento leído. Título es Caperucita Roja, mira, aquí lo dice, pero recuerda que tus respuestas van a cambiar porque tu cuento será otro. El autor de Caperucita Roja son los hermanos Grimm. Los personajes de mi cuento es Caperucita Roja, el lobo feroz, la mamá de Caperucita, el leñador y la abuela. El inicio de mi cuento es que nos presentan a los personajes y comienza cuando Caperucita Roja obedece a su mamá. Aquí se presenta Caperucita, se presenta a la mamá y dice que debe de llevarle comida a su abuela. Mira, aquí se presentó a la abuela. Y durante el inicio se encuentra casi de volada del cuento al lobo feroz. Nos han presentado la mayoría de los personajes. ¿Cuál es el desarrollo? De acuerdo a mi cuento, es que el lobo feroz engaña a Caperucita Roja y hace que se vaya por el camino más largo para luego engañarla. Aquí se presentó el problema, el clímax. ¿Y cuál es el cierre? Caperucita Roja y la abuela son rescatadas por el leñador o el cazador y el lobo feroz es derrotado. Así es que este es el final cuando se da la solución. 5. En comunidad, allí estando en tu salón o bien con tu familia, con la guía de su maestra o maestro, practicarán cómo se escribe un cuento. Escriban lo que falta sobre las líneas para completar la historia. Así es que vamos a ver un ejemplo. Recuerda que esto puede cambiar y va a cambiar de acuerdo a lo que tú le vayas anexando para ir formando tu cuento. Ejemplo, mi cuento se llama La niña del pantalón azul, pero también pudo haberse llamado La niña de los panes, o Soy muy feliz, o Juanito el cazador, etc. Así se llama mi cuento. Título. Había una vez ¿te das cuenta? Aquí iniciamos una niña, yo le quise poner aquí. Una niña, había una vez una niña llamada Rosalía Pantalones Azules, así le decían a esta niña. Vivía en
Rosalía vivía en el bosque de los matorrales azules. Aquí tú le puedes ir cambiando. Tal vez tu cuento inicie. Había una vez una hada muy poderosa llamada Hada Azul y vivía tal vez en el mundo de las hadas. Voy a seguir entonces mi historia. Había una vez una niña llamada Rosalía Pantalones Azules y vivía en el bosque de los matorrales azules. Sus amigos eran Juan, Yolanda y Pedrito. Ellos querían correr para alcanzar y tomar los pasteles. Sigo con mi cuento. Un día encontraron una moneda brillante que los hizo sorprenderse y así fueron a enseñar la moneda donde vivieron los pasteleros que vendían ricos panes. Los amigos hicieron un pacto para no gastar la moneda y usarla para comprar panes. Cuando creyeron que ya todo estaba solucionado, se enfrentaron a un estafador que quería quitarles la moneda y ellos trataron de correr rápidamente y escapar, pero era muy ágil el estafador y ellos no sabían qué hacer hasta que Rosalía pensó y lograron escapar cuando aventó una piedra. Finalmente todos fueron a comprar el pan de dulce para comérselo todos. Y así fue como, con ayuda de todos, lograron escapar del estafador. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda que tu respuesta va a ir cambiando dependiendo de cómo vas formando tu cuento. Recuerda que en Mex Primaria, si entras a su página oficial, mexprimaria.com.mx, y encontrarás una página como esta, selecciona este botón de lista de videos para que te aparezca esta otra pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, por ejemplo, segundo grado, y después selecciona lo que es el libro que deseas apoyo o vayas a contestar, y al seleccionarlo te aparecerán entonces esos videos. Busca el número de página que estés buscando de ese libro, selecciona el video y listo, puedes empezar a verlo para luego contestar y hacer tus actividades o tareas. Identificamos los guiones teatrales. El texto que contiene toda la historia que después se desarrolla como la obra de teatro se llama libreto o guión teatral. En este guión, donde se describen todos los detalles para la interpretación de la historia. Entonces, comenzamos con los guiones teatrales, que son esos libretos de un cuento o de una narración que se convierte en una obra de teatro. En plenaria o bien con tu familia, compartan sus conocimientos sobre las obras de teatro. Contesten las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿qué saben acerca de las obras de teatro? En mi caso, yo sé que una obra es una obra literaria como un cuento o una novela destinada a ser representada por unos actores o actrices ante un público y en un escenario. Esa es una obra de teatro, que es ese cuento o esa narración que es representada en un teatro, en una escenografía. ¿En qué se parecen a los cuentos? Se parecen en que cuentan historias donde tienen un inicio, un nudo o problema o clímax y una solución. ¿En qué son diferentes? En que las obras teatrales se representan con actores y los cuentos solo se leen en los libros. Recuerda que en las obras de teatro están ahí el público viendo la obra.
Esas son cosas diferentes a lo que es un cuento donde solo leemos en el libro. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de tu análisis. Une con líneas de colores los elementos del guión teatral con su definición. Actor: le corresponde personas que representan un papel en las obras de teatro. Escenografía: le corresponde conjunto de elementos que sirven para ambientar y decorar una obra de teatro. ¿Qué es el diálogo? El diálogo le corresponde, son esas intervenciones orales que hacen los actores para transmitir una idea, emoción o conflicto. ¿Qué son escenas? Son las partes en las que se dividen los actos de un guión teatral. 8. Con ayuda de su maestra o maestro, exploren los libros de la biblioteca de aula o la biblioteca escolar y busquen algunas obras de teatro y pídanle a su maestra o bien a su maestro que la lean en voz alta. Así es que mi maestra nos trajo este guión teatral en que se llama Mateo el niño calcetín. Si te das cuenta, las obras de teatro o los guiones teatrales nos muestran al principio quiénes son los personajes. En este caso es Mateo, su mamá y su papá. También nos muestran el lugar en donde transcurre la obra de teatro, donde pasan todos los eventos, que en este caso es una casa, y nos especifican cómo inicia. Por ejemplo, aquí, en los guiones teatrales o en la obra de teatro, nos presentan los personajes que van hablando seguido de 2 puntos, y si te das cuenta, los nombres de los personajes están más renegridos. Y aquí van hablando cada uno de los personajes. Comenten la historia que acaban de escuchar, dependiendo de la historia que les hayan contado su maestro o bien en tu casa. Aquí tú vas a escribir de qué trata. Mi obra de teatro, que yo puse la anterior, esta que está aquí, esta obra de teatro trata de un niño que engaña a sus papás por no quererse poner los calcetines él solo. ¿Quiénes son los personajes principales en mi obra de teatro? Son el niño, el papá y la mamá. ¿Cuál es el conflicto que enfrentaron? En mi caso, de mi ejemplo, es que el niño engaña a su papá y le pone los calcetines, pero su mamá se da cuenta del engaño. ¿Cómo lo resolvieron? La mamá habló con el niño y le dio a entender que engañar no es bueno. Recuerda que estas respuestas van a cambiar dependiendo del guión teatral que lea, ya sea tu maestro, maestra o bien en tu casa, tu mamá o tus hermanos. Número 9. Analicen las diferencias entre los guiones teatrales y los cuentos. Dicten a su maestra o maestro esas diferencias para que las escriban en el pizarrón y copien esos registros en su cuaderno. Entonces, aquí tenemos un guión teatral y aquí tenemos un cuento. Las diferencias que yo observé fue que los guiones teatrales utilizan diálogos para expresarse y contar historias, y los cuentos pueden utilizar a veces diálogos o simplemente son narrados sin utilizar diálogos. Mira, por ejemplo, aquí papá está hablando: hola hijo, ¿aún no te has vestido? Este es un diálogo. Mateo: es que me cuesta mucho ponerme los calcetines. Si te das cuenta, cada personaje emite un diálogo. En cambio, aquí en los cuentos, no, mira, es una persona, un narrador que va contando la historia. Había una vez una dulce niña. Aquí nadie está hablando. En este caso, si te das cuenta, aquí están dando los diálogos, pero es muy diferente estos diálogos porque aquí te muestran el personaje seguido de lo que dicen, y en cambio aquí solamente utilizan guiones. En los guiones teatrales no se ve un narrador que guíe la historia.
En los cuentos siempre hay un narrador que cuenta la historia. Aquí en esto, no sé, al menos en este ejemplo no se ve un narrador, pero acá sí. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre. Aquí el narrador está guiando toda la historia. En los guiones teatrales utilizan acotaciones para indicar los estados de ánimo de los personajes. Recuerda que las acotaciones se encuentran entre paréntesis y nos dicen cuál es el estado de ánimo del personaje. Por ejemplo, aquí mira, la acotación dice, pone cara triste. ¿Quién pone la cara triste? Mateo. Así es que el personaje, el actor que esté representando a Mateo cuando vaya a decir este diálogo, tiene que poner la cara triste de acuerdo a la acotación. En cambio, en los cuentos no es necesario especificar el estado de ánimo de los personajes porque recuerda que el cuento está siendo guiado o contado por un narrador que se encuentra implícito en la historia, que va contando cómo va surgiendo la historia. Los guiones teatrales utilizan escenas para indicar diferentes etapas de la historia y utilizan un escenario para su representación. En cambio, los cuentos solo utilizan los libros para que sean leídos. Y los guiones teatrales son escritos para ponerse en una escenografía y ser actuadas por actrices y actores, y en cambio los cuentos no. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con tus amigos, cuates, vecinos, con el de la tiendita. Te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.